Hoy durante todo el día estarán votando las bases de Esquerra Republicana sobre ese preacuerdo alcanzado entre Esquerra y el PSC, el Partido Socialista Catalán, que contempla, entre otras cosas, la soberanía fiscal. Javier. Sí, ha llegado el día clave. Las bases votan desde las 10 de la mañana y de forma digital si están de acuerdo en que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista, un candidato que no se especifica en la pregunta a cambio de la soberanía fiscal, entre otros aspectos. Los 8.700 militantes solo podrán votar sí o no y lo tienen que hacer a través de sus dispositivos móviles, aunque desde Esquerra Republicana han habilitado sedes presenciales, pero donde se votará también de manera telemática. El resultado de la consulta se conocerá pasada las 7 de la tarde y de ganar el sí, Salvador Illa protagonizaría un debate de investidura en tan solo unos días. Por contra de ganar el no, los catalanes volverían a las urnas. Es una posibilidad que está sobre la mesa, ya que una parte de la militancia ha hecho un llamamiento para que se vote en contra porque el Estado español no cumple nunca con sus compromisos y si gana Illa estará 4 años al frente de la Generalitat, afirman. También está la posibilidad de que pese a ganar el sí, se rompa la disciplina de partido en ese pleno de investidura. Desde Esquerra Republicana, Rovira ha manifestado que si este preacuerdo no sale adelante, romperán el apoyo al Gobierno de España y que no tienen intención alguna de formar parte del Gobierno de la Generalitat. La millor garantía. La mejor garantía para que el PSOE cumpla los acuerdos la tenemos nosotros. El grupo parlamentario de Esquerra dejará de dar su apoyo a Pedro Sánchez si no cumple los acuerdos. Pues muy claro, lo deja Marta Rovira. Eso a nivel nacional, y en Cataluña dice que si no se cumplen harían una oposición dura y dejarían de apoyar a Illa. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Van a votar sí o van a votar no, Óscar? Si me pusiera una pistola en la cabeza te diría que sí, pero porque me estás a punto de matar, si no, no diría nada. Es que es una carrera de obstáculos esto, porque además las juventudes de Esquerra Republicana han dicho que van a hacer una votación independiente y que no van a acatar lo que salga de la votación general. Vamos, facilitando las cosas, ¿no? Claro, es decir, si en la general saliera que sí y la votación de las juventudes de Esquerra Republicana sale que no, la diputada de Esquerra Republicana, dicen, votaría que no. Y entonces no saldría, que esa es romper la disciplina de voto que comentaba el compañero. O sea que es más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y la pregunta, también quiero que digáis la pregunta a ver si la podemos ver tal y como se plantea, en la que no se menciona a Salvador Illa, sí que se habla de el apoyo al candidato socialista. La pregunta al menos es más clara que una pregunta que hicieron hace unos pocos años, no sé si Adriana se acordará, sobre otra cosa, que era, era dada la vuelta, o sea, eran como dos negaciones, que yo creo que la hicieron para que no saliera, porque era imposible. Para que se liaran más. Eso es. Esta es más o menos comprensible, ¿no? Hablan de esa soberanía fiscal, por supuesto venden lo que han conseguido, que de momento solo lo están vendiendo ellos, lo que han conseguido como muchísimo, como la leche, ¿no? Y no ponen el nombre de ella. En cualquier caso, si saliera que sí, todavía no es el final, porque después hay que ver qué pasa con el efecto Puigdemont, ¿no? Que Puigdemont dice que va a volver, aunque le vayan a detener. Y que podría estar en la investidura, entonces esa investidura puede quedar totalmente desdibujada si aparecen las fuerzas de seguridad llevándose a Puigdemont. Este señor, la valentía no es su mayor virtud, pero es tan egocéntrico que con tal de tener la foto ese día para él, y como no la puede tener como nuevo presidente de la Generalitat, que es lo que le gustaría, pues le da igual tenerla esposado, pero es capaz de volver solo para que la foto del día siguiente sea para Puigdemont. Aún así, si con todo esto Illa fuera presidente, para cumplir estos pactos había que hacer una modificación de la ley, de una ley orgánica como es la de financiación autonómica, que yo no sé si va a tener los apoyos del Partido Socialista o el Gobierno de España para sacarla adelante, para empezar el de Junts, que ya le ha dado un ataque de cuernos por esto, y ya votó el otro día la senda de déficit. Y aún así, si todo eso fuera posible, vamos a ver cuánto aguanta la legislatura con un partido como Junts, absolutamente previsible, que ya se lo ha puesto dificilísimo para gobernar al gobierno español en lo que va de legislatura y que se lo va a poner aún más difícil ahora por llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana en Cataluña. Vamos, que es imposible lucrar con esto porque es muy difícil saber lo que va a pasar. Bueno, pues hilado con todo esto, ahora hablarás tú, Adriana, pero antes vamos a situar lo que está ocurriendo en cuanto a la reacción del Partido Socialista a este preacuerdo entre Esquerra y PSC. Cada vez son más las voces, las federaciones y los varones que se rebelan contra ese preacuerdo, esa soberanía fiscal, y que piden sentarse y hablar el propio Partido Socialista. Javier.
Sí, sigue habiendo voces muy críticas dentro del Partido Socialista con este preacuerdo. Varios dirigentes y miembros de gobiernos autonómicos muestran su disconformidad. Es el caso del secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que propone a Pedro Sánchez un Consejo de Política Federal en el que están representadas todas las comunidades autónomas para dialogar y definir su postura sobre un tema que considera trascendente. En la misma línea se ha manifestado el expresidente de Aragón, Javier Lambán, quien también considera oportuno ese Consejo de Política Federal para analizar y debatir el preacuerdo. Dice que mantiene la coherencia con una iniciativa presentada en las Cortes de Aragón en el pasado mes de junio por parte del Partido Socialista, en el que se rechaza el modelo de financiación singular a Cataluña. También se ha mostrado muy crítico el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que está en contra de la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Propongo a nuestro secretario general, Pedro Sánchez, que convoque el Consejo de Política Federal, en el que estamos representados todos los secretarios y las secretarias generales de las diferentes comunidades autónomas, para que, al igual que hicimos en Granada en 2013 y posteriormente en Barcelona, tengamos la oportunidad de dialogar y definir nuestra postura en lo que creo, además, que es un tema tan trascendente. Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común. Si consideramos que lo que hay que hacer es reformarlo, reincorporarlo y rehacerlo pensando en esa construcción de Estado federal, estamos en contra de la salida, repito, de cualquier comunidad autónoma del régimen común, y estamos en contra, y aquí yo reconozco que hay un debate entre todas las comunidades autónomas, de un principio del que se habla últimamente, que es el de la ordinalidad. La ordinalidad lo que viene a decir es que lo que reciban las comunidades autónomas tenga que ser en la misma posición en la que aportan al sistema de financiación. Desde el Gobierno indican que están sorprendidos por el rechazo que hay a la letra de este acuerdo, cuando además no se ha profundizado en ella. La ministra Díaz indica además que este acuerdo es importante porque el tema de la financiación autonómica en este país estaba caducado. Lo importante de todo esto es la política y es el acuerdo. Y es que llevamos desde el año 14 con una financiación autonómica caducada cuando, insisto, el Partido Popular gozaba de mayoría absoluta. Ahora bien, hemos de trabajar con serenidad la financiación y, desde luego, garantizar, ¿no?, que la solidaridad y la suficiencia se vea cumplimentada en nuestro país. Bueno, eso es lo primero que sorprende, ¿no? Sin conocer la letra del acuerdo, que ya, bueno, se rechace el acuerdo. Yo creo que hay que ser más serios, hay que ser más responsables en política, hay que valorar precisamente el acuerdo, y el acuerdo habla de solidaridad. Yo creo que esa es la línea roja y la clave, la solidaridad entre territorios, que significa, como dice el artículo 149.1 de la Constitución, que todos en todo el territorio podemos disfrutar de los mismos derechos y oportunidades. Bueno, pues ahí están todas las cartas sobre la mesa. Por una parte del Gobierno, el propio Pedro Sánchez diciendo que estaba muy feliz con este acuerdo, parte del Gobierno pidiendo prudencia. Dentro del propio Gobierno, en Sumar, hay partidos que no respaldan este preacuerdo, como es el caso de Compromiso, como es el caso de Chunta, y luego está parte del socialismo que se está oponiendo a lo que está sucediendo. Adriana. Sí, que desde el propio Gobierno se está intentando calmar a esos varones, diciéndoles un poco, oye, relajaos, que luego no va a ser para tanto, que eso se parece un poco al mensaje que por otro lado está lanzando Esquerra Republicana, como diciendo, ojo, que igual el Gobierno luego no cumple del todo. O sea, la verdad es que se ha montado un lío impresionante, es que es lo que decía Óscar. O sea, los capítulos que nos quedan en este mes de agosto y con este tema son muchísimos, y puede pasar absolutamente de todo en este momento, porque además ahora lo que están diciendo muchos varones ya es, pues, lo del café para todos, ¿no? O sea, si salimos del régimen común y vamos a un régimen foral, pues ahora vamos todos a un régimen foral. Vamos a un régimen foral, va Galicia, va Aragón, vamos todos directamente. Entonces, y yo creo que es algo que sería muy complicado de gestionar por parte de la Hacienda Pública. Es decir, que de repente tengamos todos el mismo régimen que tienen Navarra y País Vasco, sin haberlo generado durante este tiempo, sin tener ni siquiera una economía preparada para ello, y perdiendo el principio de solidaridad. Yo creo que es desde luego complicado poner en marcha todo esto. Entonces no sabemos cómo va a acabar, no sabemos. Es normal que los líderes socialistas en otras comunidades autónomas
quieran que se les explique, yo creo que incluso debería hablarse con todos los gobiernos autonómicos. Es que dicen que no lo conocen el acuerdo, que el problema es que no se conoce ese acuerdo. Es el problema. Deberían hablarlo con todos los gobiernos autonómicos, los del PP también, que son casi todos, porque, bueno, desde el PSOE lo que dicen internamente es, lo que decía Adriana, ¿no? Calma, calma, que cuando sea ya presidente vendrán los matices. Yo no sé cuáles van a ser los matices para que esto deje de ser lo que parece que es, ¿no? Que es una salida de Cataluña del régimen común, algo que a mí me parece injusto y un agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas, desde luego. Porque yo sí que creo que en España hay que modificar la financiación autonómica. Hace tiempo se habla de modificar la financiación autonómica, de hecho. Está caducado el pacto desde hace muchos años. Totalmente. Que se podía incluso avanzar hacia ese federalismo que comentaba Pedro Sánchez. Podría ser una opción, pero desde luego no así. Eso hay que hacerlo de manera bilateral con cada comunidad y de manera multilateral con todas ellas. Lo que pasa es que esto se hace para conseguir una investidura, ¿no? Pues es igual que la amnistía. La amnistía se hace para conseguir una investidura. ¿Que después ha tenido algún efecto positivo? Bueno, pues sí, en las últimas elecciones catalanas se vio como había una bajada clara del independentismo, que creo que en parte es efecto de la amnistía. ¿Esto va a tener un efecto positivo? Si sirve para abrir el melón de la financiación autonómica, pues a lo mejor lo tiene. Pero igualmente está mal hecho, no son formas. No puedes encarar esto porque quieras ser presidente de... Es Maquiavelo puro y duro, el fin justifica los medios, ya está. Es incluso algo incongruente desde el punto de vista de que estás haciendo una cesión al independentismo para que gestione los impuestos cuando lo vas a gestionar tú. O sea, el independentismo ya no tiene el poder en Cataluña para seguir pidiendo, si es que vas a gobernar tú. O sea, esa cesión de impuestos la vas a hacer tú. Y ya lo último, y me refiero en concreto a Aragón por lo que decía Adriana, yo creo que en esta comunidad deberíamos ir un poco más allá de la queja y del llanto por es que le dan mucho a los catalanes y a nosotros nada, y reclamar lo nuestro. Sí. El Estatuto de Autonomía Aragonés también contempla una singularidad financiera. También contempla la creación de una agencia tributaria aragonesa. Si queremos tener eso, reclamémoslo, no nos quedemos solo en protestar porque a los demás se lo dan. Bueno, pues ya que mencionas la postura de Aragón, esta mañana que estaba en un acto, la vicepresidenta se le ha vuelto a preguntar por parte de los medios por la financiación. Recuerden que ya anunció que se iría a los tribunales y ha vuelto a insistir en que no pueden ser los aragoneses ciudadanos de segunda. Vamos a escuchar a Mar Vaquero. No podemos permitir que nos conviertan a los aragoneses en unos ciudadanos ya ni de segunda, de tercera, que nos releguen totalmente a tener que soportar las urgencias personales, las necesidades políticas de Sánchez. No pueden ponernos a los aragoneses un precio en la espalda y que seamos el precio de ese sometimiento, de ese chantaje y de ese secuestro al que ha decidido voluntariamente someterse el señor Sánchez, eso sí, pagándolo el resto de españoles. Bueno, pues ha insistido la vicepresidenta en esto. Y postura clara en Aragón, además, quiero decir, y yo creo bastante unánime. Y lo que mencionaba ahora Óscar, precisamente la singularidad de Aragón. Jorge Puello, recuerdo que ya hace unos días cuando dijo que él iba a votar en contra, ya recordó ese artículo en concreto al que se podría acercar o agarrar a Aragón o trabajar a partir de ahí, que yo creo que también sería una vía posible, pero lo cierto es que yo creo que en Aragón hay un quórum bastante importante y que además ha sido una de las primeras comunidades en posicionarse, porque ya tenemos cerca el País Vasco, Navarra, Cataluña, y también nos vemos que nos vamos a quedar ahí en el medio en territorio común y no en el foral. Entonces... Es normal, ¿no?, el enfado de Mar Vaquero. Yo siempre creo que en el Partido Popular pecan de la hipérbole y de la exageración. Es decir, esto es injusto, pero hablamos de chantaje, de secuestro, en fin. Me parece que hay veces que, teniendo razón, en cierto modo la pierden por exagerar, por adjetivar demasiado exageradamente las cosas que puede hacer el gobierno. Pero entiendo el enfado de Mar Vaquero y digo lo de antes, que no solo sea un enfado o llevar a los tribunales porque a Cataluña le están dando una cosa que no sé si nosotros la queremos o nos parece mal porque es injusto, sino que si lo queremos para nosotros lo reclamemos, que nuestro Estatuto de Autonomía lo contempla tener, no sé si esto exactamente de Cataluña, pero sí contempla que haya una singularidad financiera. Otra cosa es que el gobierno estuviera dispuesto, claro. Por eso te digo, que lo estaba pensando, quiero decir. Claro, si tú se lo pides al gobierno y el gobierno ni siquiera quiere sentarse contigo, pues eres escuchado, porque no... Exactamente, pues entonces habrá que decirle al gobierno, ¿y por qué solo escuchas a los catalanes? Si ¿aportas nada que puedan necesitar el gobierno? Se está produciendo una injusticia aún mayor. Yo creo que el problema de todo esto no es acometer una modificación de la financiación autonómica, si es que finalmente se acomete en todo el país, que es lo que debería hacerse, sino que se haga por una investidura. Porque si no hubiera necesitado los votos de Esquerra Republicana para que ella fuera presidente, pues no hubiera llegado a este acuerdo. Igual que no hubiera llegado al acuerdo de la amnistía si no hubieran necesitado los votos de Junts. Y en el PSOE lo pueden vender como quieran. Y repito, puede tener efectos positivos posteriormente, pero el motivo principal es ese.
Totalmente. Es que es el fondo, es el fondo de la cuestión. Y además yo creo que el enfado, decías Óscar, el enfado de Mar Vaquero está justificado, pero es que el problema es que ese nivel de enfado ha bajado al nivel de los ciudadanos, los mismos que se cabrean por otras cosas, y no están entendiendo la situación. Es decir, yo creo que ni los votantes del PP, del PSOE, de lo que sea, yo creo que el español normal, el aragonés a pie de calle, que está oyendo esto, lo que no está entendiendo es por qué hay que ceder a un chantaje. Es decir, si hay que hacer algo, que se haga porque hay que hacerlo. No se hace porque alguien lo ha ordenado así, porque no son formas, y además eso no garantiza nada. Y mucho menos cuando lo que van a tener que hacer es aceptar un acuerdo, en caso de que lo acepten, quienes ya han dicho que van a votar en contra, sin saber el contenido, que es la misma, solo fiándote de que alguien luego lo llevará por buen camino, porque total eso es para que se haga la investidura de ella, que no va a ser tan radical, se supone, ¿no? O sea, eso es la base en la que tienen que confiar, pero es que no son formas, y Claro, entonces yo creo que el cabreo es generalizado. Y además es que, yo lo decía antes, por lo de cuánto puede aguantar el gobierno una legislatura con un partido como Junts, que lo necesitas para salir adelante, que te está votando todo en contra. Y yo creo que llega un momento en el que tiene que dejar de haber cesiones, porque si deja de haber cesiones, yo tengo muchas dudas de que Junts sea capaz de estirar el chicle tanto como para que haya una repetición electoral con una amnistía por aplicar, y con una repetición electoral con un evidente riesgo de que luego gobernara la derecha y la extrema derecha, que entonces les iría bastante peor, salvo que se instalen en el cuanto peor mejor, que muchas veces se han instalado, igual que en Cataluña. Es que a Esquerra una repetición electoral en Cataluña le va fatal, es que cada elección que ha habido de Esquerra desde las generales ha ido a peor. Entonces, pues las europeas, me refiero a las catalanas. Claro, tenían que llegar a un acuerdo sí o sí con el, ¿no? Quiero decir. Claro, no. sí, yo creo Porque que... si no, el siguiente paso... Yo creo que deberían llegar a un acuerdo. Y puede que sea el siguiente paso, si no lo respaldan las bases, o si se produce esa ruptura de la disciplina de voto... Sí, con este acuerdo todavía... Es otra vez convocar elecciones. Todavía las bases están en duda. Si llegan a un acuerdo no tan favorable para los catalanes, entonces las bases de Esquerra, entonces ya es que directamente... Es que las comunidades, ojo, que también es que lo que están defendiendo también las ejecutivas del PSOE en diferentes comunidades es que ellos no pueden ir a favor de eso, entre otras cosas porque electoralmente, imagínate lo que puede ser electoralmente para las cúpulas del Partido Socialista en Extremadura, en Aragón, me da igual, en cualquier territorio, si apoyan eso. O sea, es que puede ser terrible. No, y además en este caso no es solo García Paje, como otras veces, que decía Sánchez, es que siempre habla mal del gobierno. Paje es verdad, siempre. habla mal siempre el gobierno. Es que son otros muchos, son otras comunidades autónomas, o sea que no... Sí. No y aparte del chantaje, esto no lo podía explicar Pilar, pero seguramente es de primero grado adolescente, ¿no? Es decir, seguir cediendo al chantaje en términos psicológicos... Es que yo, o sea, al final lo que más pena me da es que el ciudadanito de a pie, como bien decías, es el que termina pagando el pato de todo este tipo de cosas. Al final yo solamente veo en esto desde mi ignorancia política, porque es verdad que soy muy ignorante, solo veo una guerra de egos, o sea, al final el poder corrompe, da igual el partido político, la izquierda, la derecha, da igual, y al final creo que se pierde de vista lo verdaderamente importante, que es que un partido político lo que tiene que hacer es velar por el bienestar del ciudadano, y se pierde todo eso por un trono, por un ego, por un poder, y eso es lo que me da pena y lo que veo que es completamente incompatible con el puesto real de un político que debería estar por y para el ciudadano, y al final todos terminan estando por y para sí mismos, y eso es lo que a mí me hace perder toda la esperanza en cualquier partido político realmente.